Voy a seguir con la siguiente clase y luego de eso descansamos 5 minutos más, ¿ya? Entonces vamos a la anestesia intravenosa para terminar con los relajantes musculares. Ahí ven claramente, sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, para entrar directamente a la anestesia intravenosa, recordemos que la anestesia puede dividirse en general, combinada, cuando la combinas con la anestesia regional y la regional, pues, ¿no? Propiamente dicha. Dentro de la general, aquí está la intravenosa. Entonces es un tipo de anestesia general. Ya habíamos revisado la clase antepasada, la anestesia inhalatoria. Cuando combino inhalatoria con intravenosa, es balanceada. Vamos a hablar ahora de la intravenosa, que es más conocida como TIVA por sus siglas en inglés. Y es la más usada actualmente, ¿ya? En un 90% de los pacientes que se van a operar, generalmente, al menos en mi hospital, le damos la anestesia intravenosa, ¿no? Que, dicho sea de paso, es el uso de la combinación del propofol, el remifentanil y un relajante muscular que sea elegido por el anestesiólogo, ¿no? De acuerdo al paciente que se presente para tributario de anestesia. Y es una técnica mediante la cual vas a administrar fármacos solo por vía intravenosa. La vía intravenosa no solo es una técnica de por sí indicada en cualquier tipo de cirugía, sino también ayuda como anestesia general para sedación, para anestesia regional dando sedación, o como una técnica de anestesia general propiamente dicha, o para sedación o anestesia fuera del quirófano, cuando las especialidades, por ejemplo, de radiología, de gastroenterología, de ojos, no solicitan ayuda para sedar pacientes fuera del quirófano, ¿no? Cuando no se quiere contaminar el medio ambiente, es otra de las indicaciones de la anestesia intravenosa. La ventaja fundamental es que es ecológica, ¿no? Y que brinda una profundidad anestésica equilibrada, con una recuperación rápida y predecible, ¿no? Y permite ahorrar el medicamento. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, sí, también permite estabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Estamos hablando de presión arterial y frecuencia cardíaca, porque actualmente existen modelos farmacocinéticos de tal manera que mantienen concentraciones plasmáticas de la droga más estables, con pocas cantidades de dosis de hipnótico y de opioides, ¿no? Estos fármacos que van a ser inyectados por vía intravenosa van a sufrir cambios en el organismo, como todo fármaco. Entra por vía, pero en este caso no va a entrar por vía oral, va a entrar solo por vía intravenosa y va a ser sometido a procesos de absorción, metabolismo, distribución y eliminación por el organismo, ¿no? En el hígado se van a transformar, luego se van a distribuir y al final se van a excretar por vía renal, ¿no? Actualmente las concentraciones, vuelvo a repetir, plasmáticas de estas drogas intravenosas son precisas, constantes, porque se han diseñado modelos farmacocinéticos para infundir los medicamentos a través de unos equipos que llevan unos software especiales donde el anestesiólogo introduce datos del paciente en cuanto a peso, talla, sexo, edad, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esos datos, el equipo saca una dosis para ese paciente, para infundir en ese paciente durante toda la cirugía, ¿no? Obviamente son equipos que tienen que estar al mando, igual que los monitores que acabamos de hablar. Estos equipos de infusión están al mando de la programación que haga el anestesiólogo, ¿no?
La ventaja es que vas a producir cambios mínimos en el organismo, infundiendo dosis exactas para ese paciente. Y de acuerdo a eso, en el intraoperatorio ir variando de acuerdo a los cambios que puedan presentarse, ¿no? Recuerden que esto no es uniformemente. Lo ideal sería que tanto el acto quirúrgico como el acto anestésico vaya estable, siempre con 100 de presión, siempre con 80 de frecuencia cardíaca. No hay una anestesia ideal. ¿Por qué? Porque la cirugía es invasiva. La cirugía implica, por más que el cirujano sea muy delicado, rotura y manipulación de tejidos, y eso trae como consecuencia inestabilidad cardiovascular y respiratoria, a lo que el anestesiólogo tiene que estar atento para ir estabilizando constantemente al paciente frente a la NOX, ¿no? Estos aparatos de infusión entonces están programados con modelos farmacocinéticos, ya traen software, ¿no? De acuerdo o considerando los modelos a los que se va a someter el fármaco en el organismo. Y con esta finalidad, académicamente, la ciencia ha dividido al organismo en la parte intravascular. La concentración del fármaco en forma intravascular es el primer sitio donde va a estar el fármaco, y luego a partir de la sangre, con el flujo sanguíneo, va a ir siendo distribuido a los diferentes tejidos, fundamentalmente al cerebral, donde va a alcanzar una concentración, y al momento que se equiparan las concentraciones, tanto en sangre como en cerebro, se va a producir la hipnosis en el paciente, ¿no? Entonces, o el efecto del fármaco, si es que no es hipnótico, por ejemplo, es un analgésico, se va a producir el efecto del fármaco. Luego de ahí se va a redistribuir a los tejidos periféricos, como es al segundo compartimento, el tercer compartimento, que vendría a ser el músculo, y la grasa, el tejido celular subcutáneo. Porque los fármacos tienen afinidad en diferentes grados por la grasa y por el músculo, ¿no? Entonces, esta es una representación de lo que sucede con el fármaco desde que es inyectado hacia la vena, ¿no? Y cómo es que va a viajar a través de nuestro organismo para producir sus diferentes efectos. Como se trata de anestesia intravenosa, hay que tomar en cuenta que la infusión es generalmente con dosis pequeñas, ¿no? Pero existen otras administraciones por vía intravenosa que pueden ser en bolo, ¿no? En esos casos hay que tomar en cuenta que las administraciones en bolo van a hacer que vamos a tener picos rápidamente de concentraciones plasmáticas elevadas del fármaco, que rápidamente también van a caer conforme pasa el tiempo, ¿no? El tiempo de la inyección, y rápidamente van a ser distribuidos y eliminados los fármacos. Esto se toma en consideración para los efectos del fármaco que estamos usando, porque actualmente usamos hipnóticos y analgésicos de duración muy corta, ¿no? Entonces, si los administramos en bolo, rápidamente van a ser eliminados, el paciente se despierta. Entonces, por esa razón es que escogemos la infusión intravenosa, ¿no? O sea, no en bolos, sino en infusión, para alcanzar niveles plasmáticos constantes, continuos, estables en el tiempo, y para que llegue a hacer su efecto de hipnosis y analgesia durante todo ese tiempo que dure la cirugía, ¿no? Estas son las características de un fármaco intravenoso ideal, ¿no? Que no debería ser tóxico, debería ser económico, debería deprimir lo menos posible el sistema cardiovascular y respiratorio. Debería ser hidrosoluble, debería ir preparado con un efecto antimicrobiano para que no se contamine, ¿no? Pero no existe todavía, no ha salido un fármaco ideal, tampoco inhalatorio, ¿no? Ni inhalatorio ni intravenoso no tenemos un fármaco ideal
actualmente en anestesia. Por eso es que se tiende a juntar los efectos de varias drogas, ¿no? Entonces, dentro de la anestesia intravenosa usamos hipnóticos, usamos analgésicos y también relajantes musculares. Los hipnóticos son fármacos que van a hacer que pierda la conciencia el paciente en mayor o menor tiempo, ¿no? Y donde haya amnesia anterógrada, o sea, que no se acuerde, que no tenga recuerdos el paciente de todo lo que ha sucedido después de llegar al quirófano, ¿no? El que más estamos usando actualmente es el propofol, que es un derivado de alquifenol, ¿no? Acá tienen la ampolla, es una sustancia lechosa e hidroleosa que contiene lecitina de huevo, glicerol y aceite de soya. Por lo tanto, cuando son alérgicos a alguna componente del huevo o de la soya, deberían referir los pacientes que no le coloquen propofol, ¿no? El mecanismo de acción del propofol es que aumenta la actividad inhibitoria del ácido gamma-aminobutírico a nivel cerebral, de la corteza cerebral. En la primera clase de anestesia habíamos dicho que los hipnóticos actúan inhibiendo las sinapsis a nivel de la corteza, actuando a través del ácido gamma-aminobutírico, ¿no? La eliminación o el metabolismo es fundamentalmente a nivel hepático, ¿no? El propofol va a hacer que el paciente pierda la conciencia en 15 a 45 segundos. Es rápido, rapidísimo. Ni en un minuto, después de inyectado el propofol, el paciente entra en inconsciencia, ¿no? Y la duración de este efecto es 5 a 10 minutos, como máximo. ¿Se dan cuenta? Por eso es otra de las razones por las cuales lo administramos en infusión para mantener constante la hipnosis, porque las cirugías duran un promedio mínimo de 1h30, 2 horas, y tenemos que infundir propofol por 1h30 a 2 horas, ¿no? Porque si cortamos antes, el paciente se despierta. A nivel del sistema nervioso central, pérdida de conciencia, disminución de la presión intracraneana, tiene efecto antiemético. Ojo, son hipnóticos, no producen analgesia, producen hipnosis, pérdida de conciencia. Depresor miocárdico, es un gran depresor miocárdico, produciendo vasodilatación periférica e hipotensión y disminución del gasto cardíaco. A nivel respiratorio va a producir apnea, descenso de la frecuencia respiratoria, del volumen corriente y disminución de la resistencia de vías aéreas, o sea, provoca broncodilatación. Su dosis 1 a 2.5 miligramos por kilo intravenoso, dosis en infusión para mantenimiento, acá la tienen, y dosis en sedación es mucho menor que para inducción de la anestesia, ¿no? En bolo, medio miligramo por kilo cada 3 a 5 minutos, ajustando según la respuesta del paciente. ¿Tiene efectos adversos? Sí, propofol presenta irritación de la vena en el punto de la inyección, ¿no? O sea, su inyección como es una sustancia oleosa, es dolorosa la inyección e irrita las venas. Pero si usted se sale de la vena e inyecta propofol al tejido adyacente, ya sea celular, subcutáneo, muscular, va a producir necrosis de tejido por extravasación. En los casos en que los pacientes son tributarios de infusiones prolongadas de propofol, generalmente en las unidades de cuidados intensivos, se ven síndromes por infusión de propofol en forma prolongada, ¿no? Donde puede producir rhabdomiolisis, acidosis metabólica, hiperpotasemia por rotura de fibras musculares, arritmias cardíacas y muerte súbita de origen cardíaco por niveles de potasio elevados, ¿no? Eso en el caso de infusiones prolongadas por propofol. El etomidato es otro de los hipnóticos que tenemos a la mano, ¿no? Es un derivado imidazólico y que es muy parecido en cuanto a los efectos a nivel cardiovascular y respiratorio con propofol, y su mecanismo de acción también es inhibidor del sistema GABA a nivel del sistema nervioso central. Se metaboliza en hígado y por esterasas circulantes transforma en metabolitos inactivos, ¿no?
El tiempo de pérdida de conciencia y la duración son muy similares a Propofol. En Perú no existe Tomidato, pero sí en los demás países sudamericanos, ¿no? Va a producir inconsciencia y amnesia anterógrada, pero comparado con Propofol, el Tomidato produce mínimos cambios a nivel del gasto cardíaco, presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, es más estable desde el punto de vista cardiovascular, comparado con Propofol. A nivel respiratorio es igual, pero no tiene el efecto broncodilatador del Propofol. Este más bien provoca vasoconstricción. A nivel del músculo esquelético, va a producir mioclonías, contracciones musculares. Y a nivel de la corteza suprarrenal va a inhibir en forma reversible y dosis dependiente, dependiendo de la dosis, la síntesis de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Dosis 0.3, 0.6 miligramos por kilo. Este sí provoca vómitos y provoca también irritación venosa. Otro hipnótico que todavía tenemos vigente por su gran efecto, no solamente hipnótico, sino también analgésico. Yo les había dicho al principio que son hipnóticos, no son analgésicos. La excepción a esta regla es la ketamina, ¿ya? La ketamina es un agente anestésico disociativo con estructura muy parecida a la fenciclidina. Este tiene otro mecanismo de acción, estimula el N-metil D-aspartato, el NMDA, a nivel del receptor GABA, provocando inhibición del sistema nervioso central y apnesia. También estimula los receptores opioides. Recuerden que hay receptores opioides a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y de los núcleos basales como el tálamo, el hipotálamo, la sustancia reticular. Ahí van a haber también receptores opioides, ¿no? Entonces, se caracteriza por que ketamina va a estimular esos receptores opioides produciendo analgesia. Entonces, estimula N-metil-D-aspartato, el receptor del NMDA, ¿no? Y también estimula los receptores opioides, quiere decir que produce analgesia. También los receptores de catecolaminas, por lo tanto, sus efectos van a ser elevar frecuencia cardíaca y presión arterial a nivel cardiovascular. Se metaboliza en hígado, hace que pierdas conciencia en 30 a 60 segundos por vía endovenosa, pero si es usado por vía intramuscular, a los 5 minutos va a producir inconsciencia y la duración de ese efecto va a ser entre 15 a 20 minutos por vía endovenosa y por vía intramuscular 30 a 45 minutos, ¿no? Tiene efecto acumulativo. Si es que usted va a colocar una segunda dosis, tercera dosis, eso va a implicar mayor tiempo de recuperación. A nivel del sistema nervioso central produce un estado disociativo, amnesia y efectos sedantes. El estado disociativo se refiere a que el paciente va a estar dormido, pero clínicamente usted lo va a ver ojos abiertos, respirando, reflejos de vía aérea presentes. Deglución, tos, por eso se refiere el estado disociativo, ¿ya? El aparato cardiovascular va a estar estimulado en el caso del uso de ketamina, va a haber taquicardia, hipertensión arterial, por lo tanto está contraindicado el uso en pacientes cardiópatas. A nivel del aparato respiratorio, como les decía, preserva los reflejos laringeos de vía aérea, provoca broncodilatación. Las dosis de inducción 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso, mantenimiento en infusión, pseudoanalgesia son dosis menores a las de inducción. ¿Qué efectos secundarios va a producir? Adversos, aumentos de secreción respiratoria y oral, puede producir agitación psicomotora al despertar, así como provoca sueños tipo pesadilla, ¿no? Alucinaciones, sueños desagradables.
Entonces, para borrar estos recuerdos desagradables del uso de la ketamina, se une ketamina con benzodiazepina. El efecto de amnesia que provoca la benzodiazepina hace que el paciente no recuerde las alucinaciones, las pesadillas y la agitación psicomotriz que pueda presentar al provoca un aumento muscular y mioclonías, igual que el y con blefaroespasmo y aumento de la presión intraocular e intracraniana, ¿no? Lo que hace que no se ha indicado su uso en neurocirugía y en oftalmología. Otros hipnóticos que tenemos son las benzodiazepinas, y dentro de las benzodiazepinas tenemos el midazolam, benzodiazepina de acción ultracorta, ¿no? El efecto hipnótico, amnésico, anticonvulsivo y relajante muscular de esta benzodiazepina es intensa, ¿no? Pero no tiene propiedades analgésicas. A nivel vascular va a producir ligera disminución del gasto, pero sí una gran vasodilatación, produce gran vasodilatación. Y como consecuencia va a traer una respuesta taquicárdica refleja, ¿no? Una respuesta refleja de aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel del aparato respiratorio va a haber disminución de presión respiratoria, tanto del volumen corriente como de la frecuencia respiratoria. Esto se incrementa cuando usted una opioides, ¿no? La inducción anestésica del midazolam, 0,10 miligramos por kilo endovenoso, la sedación es menor y tiene un antagonista conocido con el nombre de flumazenil. Quiere decir que si el paciente se ha quedado dormido por benzodiazepina, yo puedo colocar flumazenil para inhibir o antagonizar los efectos del midazolam a nivel del sistema nervioso central. No habíamos, ketamina no tiene antagonista, propofol tampoco, etomidate tampoco, ¿no? Entonces, eso es el flumazenil. Y por último vamos a hablar de los barbitúricos, y dentro de los barbitúricos como inductores de la hipnosis tenemos al tiopental, ¿no? Al más usado, barbitúrico de acción ultracorta que va a actuar también estimulando el receptor del GABA, produciendo inhibición de los estímulos centrales, ¿no? Es un codepresor del sistema nervioso central, neuroprotector, tiene este efecto neuroprotector anticonvulsivante, siendo a nivel del tejido cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo y disminuyendo la presión intracraniana, ¿no? A nivel del sistema cardiovascular hay depresión con el uso de tiopental, disminución de la presión arterial media, del tono vascular y del gasto. A nivel del sistema pulmonar también va a producir depresión respiratoria, dosis dependiente, quiere decir poca dosis, va a mantener su respiración espontánea. 6 miligramos por kilo de tiopental va a producir apnea, ¿no? No causa broncodilatación, más bien está en relación con broncoconstricción. La inyección intraarterial igualmente puede producir necrosis tisular, igual que para propofol, ¿no? Es anticonvulsivante y se usa también para producir coma, sobre todo en las UCIs, en pacientes que han sido o han sufrido traumatismo encefalocraniano, ¿no? Dosis de inducción, dosis de sedación son menores. Y los opioides. Los opioides son grandes analgésicos usados en sala de operaciones y se unen a receptores específicos MU que existen en el cerebro y en la médula espinal. Responsables estos receptores de la gran potencia analgésica que producen los opioides. La eliminación es
de opioides y se elimina morfina. De los opioides, ¿me están escuchando? ¿Me No se le escucha escuchan? muy bien, doctora. Doctora, Se muy escuchaba entrecortado. Ya, se está ahora me escuchan. mejor, doctora. Sí, doctora. Ya, bueno, les decía que los opioides son los encargados de producir analgesia, ¿no? A través de la estimulación de los receptores muy específicos a nivel cerebral y de la médula espinal, ¿no? La eliminación el metabolismo es hepático y la excreción es renal. Existe la morfina como opioide natural y los derivados sintéticos de la morfina, que son el fentanilo, el sufentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo, que es el último que ha salido y que tiene un efecto muy rápido y una duración muy corta. Es muy poco liposoluble, lo que implica un menor volumen de redistribución y una mayor aclaración o eliminación. Su vida media es corta, de 3 a 4 minutos, miren, y ya empieza a decaer niveles plasmáticos de remifentanilo. Se metaboliza por esterasas plasmáticas y en el músculo esquelético. El fentanilo dura más tiempo, ¿ya? Generalmente 1 hora, y es muy lipofílico. Toda droga que es altamente lipofílico es más potente, ¿ya? Se redistribuye en tejido muscular y adiposo, en tejido adiposo, y tiene efecto acumulativo, y se metaboliza fundamentalmente en hígado, ¿no? Va a producir la gran mayoría de los opioides bradicardia por aumento de la actividad vagal, ¿no? Producen sedación, analgesia, y su deprivación puede producir euforia. A nivel del aparato cardiovascular va a haber el efecto inotrópico negativo, bradicardia, descenso de la vasculatura periférica, hipotensión, vasodilatación, depresión respiratoria, disminución del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria y disminución del reflejo de la tos, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético puede causar rigidez muscular, especialmente en la musculatura torácica, provocando lo que conocemos con el nombre de tórax leñoso, ¿no? Quiere decir que la musculatura torácica se pone rígida y no entra el oxígeno a presión y el paciente puede ir a grandes desaturaciones de oxígeno, ¿no? En el aparato digestivo puede producir estreñimiento, náuseas, vómitos, cólicos biliares, porque se elimina por vía hepática, y a nivel urinario provoca retención urinaria, ¿no? O sea, son las dosis de remifentanilo. Recuerden que remifentanilo se usa aunado a propofol y eso constituye la TIVA actualmente la más moderna, ¿no? También puede usar usted fentanilo con propofol, puede usar también fentanilo con midazolam como hipnótico, en cuyo caso ya no es llamado TIVA, sino anestesia intravenosa, ¿no? ¿Tienen un antagonista los opioides? Sí, la naloxona, ¿no? Es el antagonista del opiáceo. Muy bien, hemos acabado la segunda clase y vamos a entrar a la última. 5 minutos de descanso para entrar a la última, que es más corta. ¿Relajantes musculares o ya quieren acabar? 5 minutos, doctora. 5 minutos, mejor, ¿ya? Entonces nos reunimos a las 11:20. Está bien, doctor.